Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me presento, yo soy Marco Nimeiro, soy secretario del Club La Libertad. Voy a estar moderando el 12º encuentro conversatorio de homenaje 2021, así que por favor sean bienvenidos. Bien, una pequeña presentación de este ciclo. El Club La Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año lo hacemos los días sábados a las 18 horas, que por cuestiones de pandemia lo estamos realizando por la plataforma digital Zoom. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Hoy vamos a homenajear a Guy Sorman. Voy a hacer una pequeña introducción para poder situarnos en contexto. Guy Sorman nació en París el 10 de marzo de 1944. Es un economista, periodista, filósofo, autor francés. Ha escrito varios libros en los que aboga a favor de los ideales de la creatividad y el capitalismo moderno. Se lo considera partidario del liberalismo clásico y seguidor de la tradición de Alexis de Tocqueville. Es una persona con una gran predisposición a escuchar y responder todo tipo de interrogantes. Tiene conocimientos de la Argentina y su extraordinario aporte al liberalismo. También representa una continuidad de la gran escuela de liberales franceses, como fueron Jean-Baptiste Say, Tocqueville, Bastiat, Henri Lepage, Pascal Salim, Jean-François Revel. Escribió numerosos libros de gran repercusión en el mundo de las ideas y de la política. Los más conocidos fueron los que él escribió en la década del 80, La Revolución Conservadora, La Solución Liberal y El Estado Mínimo. El año pasado, Daniel Pereira, un amigo de la casa, nos dejaba una anécdota, también señalando la trascendencia de los eventos que realizamos en esta fundación. Y él nos contaba, en una ocasión, él le preguntó a su hijo si lo conocía a Guy Sorman, y el hijo le contestó, no tengo idea. Entonces él le dijo, ¿cómo no sabes quién es Guy Sorman? Es un economista, es un periodista, filósofo, escritor francés, es muy conocido. Y el hijo le contestó, si es tantas cosas debe ser como del año 1800. Y a lo que Daniel nos agrega, ustedes, refiriéndose a los del Club de la Libertad, hacen que muchos jóvenes accedan a notables pensadores, como es el caso de Guy Sorman. Y en este punto cabría preguntarnos a nosotros, ¿quién fue Guy Sorman? ¿Qué nos dejó? ¿Qué aportes hizo a nuestra realidad? Y para contestar esta pregunta es que tenemos a 3 disertantes de lujo, pero antes me gustaría convidarlos con un pequeño video donde vamos a poder apreciar un poco más la visión liberal de este personaje. Observo que la República Argentina se encuentra muy aislada, defendiendo en este momento una economía propia de la década de 1960, caracterizada por un profundo control por parte del Estado, restricciones económicas, manipulación de la moneda y una renuencia persistente a pagar las deudas. Yo diría que esta situación es poco real. Justamente, a veces me pregunto, ¿el gobierno de la República Argentina cree realmente en su propio éxito? Porque si realmente creyera en su propio éxito, no manipularía las estadísticas en general y en particular las estadísticas monetarias. La República Argentina, luego de la asunción como presidente de Néstor Kirchner, gozó de una situación internacional muy favorable que le permitió ir avanzando. Además, también fue pagando la deuda de manera mucho más lenta y también, bueno, los altos precios de la soja a nivel internacional le permitieron a la Argentina gozar de ese marco nacional e internacional sumamente favorable. Pero en realidad se conformó un nuevo modelo. Si pensamos ahora que con las nuevas corrientes político-económicas que vemos en el mundo, ya la Argentina no va a poder seguir avanzando porque no tiene ese marco tan favorable que acabo de mencionar anteriormente. Y no es un juicio ni de tipo político, no me refiero a los gobiernos, sino a tener en cuenta esos 3 aspectos que mencioné anteriormente. Bien. Ahí
Guy Sorman nos dejaba unas pequeñas reflexiones acerca de la Argentina. Bien, dicho esto, voy a pasar a presentar nuestros oradores. En el orden en los que los voy presentando van a disertar. Flavio Dodero, es arquitecto, es expresidente también de UPAU, UBA. Garrett Edwards, es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, también asimismo es director de investigaciones jurídicas de Fundación Libertad. Y Carlos Hernández, quien es uno de nuestros directores del Club de la Libertad. Les recuerdo, tienen 15 minutos para ir desarrollando sus ideas. Si les falta cerrar la idea, pueden agregar 5 más. Y un aviso para el público: a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o sus inquietudes. Así, en el final de las exposiciones se abre el debate conversatorio y vamos contestando todo. Dicho esto, les cedo la palabra al primer disertante, Flavio Dodero. Tiene muteado el audio. Conectó. Ahora sí, perfecto. Bueno, como decía, mi nombre es Flavio Dodero, provengo de la Facultad de Arquitectura, UBA, fui presidente de UPAU en los 90 y fui invitado a participar de esta charla, de este honor a Guy Sorman. Había preparado unas filminas de PowerPoint como para ir llevando la presentación, así que si no hay inconveniente la comparto. Bueno, se ve la PowerPoint. Se ve perfecto. Bueno, había hecho una introducción que Marco gentilmente fue mucho más extenso. Sí. Guy Sorman para muchos en los 80 representó encontrar un contexto internacional, un referente a lo que nosotros en la Universidad de Buenos Aires y en el resto de las universidades del país, como liberales, buscamos cambiar un contexto. El contexto era el que se hablaba. Muchas veces nos encontramos que los liberales tenemos una forma de ser muy, muy directa, no andamos con eufemismos, no buscamos tergiversar lo que decimos, por ende, llamamos a las cosas por su nombre. ¿Sí? Ese hablar por las cosas por su nombre, que es una de las cosas que encontramos su referencia en Guy Sorman, se debía a sencillamente esa vieja dicotomía entre filósofos y sofistas. Aquel que a través del conocimiento buscaba llegar a la verdad y que todo lo contrario, con el conocimiento buscaba desvirtuar la verdad. Lamentablemente los padres de los políticos fueron los sofistas y filósofos. Cuando fui convocado por parte de Carlos y Alberto a participar de esta charla, es porque en otros grupos veníamos dando algunos un pensamiento y en el mío en particular referido a lo que considero que tendría que ser no sé si un caballito de batalla o un eslogan de parte de nuestro grupo de pensamiento, que tiene que ser llamado, a mi entender, la batalla cultural. La cuestión de fondo a la que nosotros tenemos que referirnos y demás es a llamar a las cosas por su nombre y a buscar, a través del conocimiento, tratar de exponer esas cuestiones que tienen que ver con no buscar eufemismos, no buscar atajos y expresar desde la libertad de conocimiento que llegue a la libertad de pensamiento de todo el mundo. Una de las cosas que más nos refiere todo esto es el educar, la educación como parte de toda base, y no entender por educar, adoctrinar, como lamentablemente vemos en muchos lados. El libre pensamiento, el libre albedrío, el poder tomar una decisión, una elección, se basa en tener esa claridad de formación.
siempre teniendo en cuenta que educa la casa y forma el establecimiento educativo. ¿Sí? Desde ese lugar es que me propongo referenciar y homenajear desde ese lugar a Guy Sorman. ¿Sí? Dentro de lo que es la batalla cultural, es entender que la corrupción es generadora de varios disparadores. ¿Sí? Mata la corrupción. Y cuando nos encontramos con quienes defienden o justifican o lo que sea, hay que tratar de educar a que entendamos, no los que ya lo entendemos, sino de qué manera mata. Acá en la diapositiva fui haciendo referencia. Lamentablemente Río Tercero para mí es el sinónimo del día que falleció mi padre. Con lo cual, recordar que desde una jefatura de gobierno se buscó tapar un contrabando de armas, ¿sí? Donde nosotros éramos garantes de paz, y taparlo como que fue un accidente, es tergiversar. Y desde eso, pasar por la inundación de La Plata, donde todavía no se sabe quiénes perecieron en todo eso. Y todo eso, ¿por qué? Y porque nosotros estamos con el pueblo, estamos para el pueblo y demás, y la verdad, de darle atención, educación, servicios, obras, todo lo que sea al pueblo, muy ajeno a esa situación. Nosotros, desde nuestra forma de pensar, siempre tratamos de atar la transparencia, ¿sí? Hacer de la transparencia un leitmotiv, ¿sí? Y eso es lo que nos diferenció. Tratamos de mostrar y hasta exacerbar la transparencia en los números y la capacidad de gestión, diferenciándonos de todo ese mensaje disfrazado de relato, que lo único que hacía era generar más pobres, desactivar cualquier cultura de trabajo, desactivar inversiones, desactivar exportaciones. Y la verdad, ninguna persona libre, ninguna persona pensante se puede desarrollar en un país que se achica, se achica y se achica. Dentro de lo que es la corrupción, acá hay un rosario de citas a toda esta situación que hemos llegado a vivir. Por otra parte, ese mensaje tergiversado que uno busca desactivar como parte de esa batalla cultural de ilustrar, es cuando del Estado, de los organismos del Estado, hay una apropiación y un manejo como si fuera algo propio. Tenemos ejemplos varios, desde darle trabajo a una empleada doméstica o decirle te jubilo, o te consigo una pensión, o te aumento el sueldo, como si fueran dadores de trabajo, y tenemos personas que hoy se están muriendo porque no acceden a las vacunas que por protocolos establecidos y por lógica y uso de razón no pueden acceder. La corrupción mata, y la apropiación de los bienes públicos es corrupción. Y esa es una batalla cultural que desde las libertades de pensamiento de todo punto de vista tenemos que tener. Se apropian del ANSES, se apropian del PAMI, de IDOMA en provincia, de las obras sociales, de los sindicatos, al punto tal que ¿cuál es realmente la libertad que dispone una persona en ese Estado de Derecho? Vamos perdiendo el Estado de Derecho. En esta diapositiva compartí, en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción, la justicia y la Constitución Nacional, un video de Daniel Sapsay
que la verdad es para sacarse el sombrero. Además está decir que el canal de YouTube de Sapsay, como las columnas que escribe en La Nación, son imperdibles desde todo punto de vista, donde cita a Alexis de Tocqueville, este inventor que tuvo, que se remontaba a Guy Sorman en cuanto a pensamiento liberal francés, donde nos pone en tela de juicio es cómo la corrupción avasalla la justicia y el Estado de Derecho. Esos son espacios que desde la batalla cultural que nosotros tendríamos que dar no deberíamos perder bajo ningún aspecto. Acompaño esta presentación, diferentes notas de diferentes diarios donde podemos referenciar varias de esas situaciones dentro de lo que es la apropiación de discurso y visiones sesgadas de parcialidad. Los organismos de derechos humanos están viciados de eso. Parece que tienen derechos humanos unos y no otros. Como si de pronto los malos no tuvieran derechos y los buenos lo tuvieran de acuerdo a su postura. En cuanto a batalla cultural de igualación, de libertades y de todo tipo de postura y visión, es un punto donde no hay que regalarlo, porque parece que nosotros de derechos humanos no estamos habilitados a hablar, donde parten de una superioridad moral que puede ser que quien se la robó. Ni los iluminados desde nuestro espacio plantean una superioridad moral. ¿Por qué? Porque parten de una igualdad de libertad de pensamiento. En ese sentido, también en este punto, también comparto diferentes notas y publicaciones que están referidas a ese tema. Lo mismo en el sentido a lo que tiene que ver, ya como para apuntar en esa lucha, en esa batalla cultural de clarificar ideas, de exponer ideas, y así como Guy Sorman en los 20 años de publicaciones que tiene, donde se metió desde India, pasando por Venezuela, siguiendo por China, Estados Unidos, misma Francia y demás, no le escapó a temas urticantes o lo que fuera. Pero es necesario que cada uno de los referentes, las diferentes áreas que pueden componer nuestro espacio, sean los que no relativicen, sino que discutan y aporten pruebas fehacientes de que eso no es así, que cuenten la verdad de la historia y que no seamos los que estamos respondiendo a la agenda del relato. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa contra ese relato. ¿Sí? Javier Iguacel en un Zoom en otro grupo hace no muy poco hizo referencia a su gestión en vialidad cuando fue interpelado en la Cámara con respecto a la reducción del presupuesto, y él contestó, sí, tuvo una reducción de un 60% del presupuesto, y con las mejores de precios y las licitaciones que hicimos conseguimos efectivizar un 40% más de obras que lo que se hizo en el periodo de la gestión anterior. Eso es una forma de combatir un relato. Esa es una batalla cultural que no podemos dejar de lado tener. Así como Patricia Bullrich, cuando sale a discutir con números, cuando sale Dietrich a hablar de las obras que se hicieron, de los aeropuertos que se hicieron, esa es una batalla que tenemos que dar en el terreno que la tenemos que dar. Y para finalizar, hay un punto que tiene que ver con un déficit que tiene nuestro espacio. El déficit que tiene nuestro espacio es la cosa pública. Tenemos que meternos un poco más. ¿Sí? La batalla cultural, en ese punto, la relegamos. Yo entiendo que nos genera rechazo la cooptación por parte del peronismo de lo que tiene que ver con la cosa pública. Hay cosas que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, con las estructuras, con un montón de temas
no podemos llegar a plasmar una política de Estado sin tener un conocimiento más a fondo de lo que es la cosa pública. Creo que esa batalla cultural es desde el lugar donde la tenemos que dar. Me parece que Guy Sorman, cuando se refiere a las estadísticas que habla en ese video, a cómo puede ser que si estaba creciendo de determinada manera las estadísticas no lo reflejan, no hace falta remitirse al ejemplo más tétrico que podemos ver, que era el de Moreno, de congelar el precio del Big Mac para que el índice Big Mac a la Argentina le dé creíble. Esas son pequeñas cosas que no son pequeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Cedo la palabra al segundo disertante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerles esta invitación a los amigos del Club de la Libertad, a Alberto, a Carlos. Es para mí un verdadero placer, honor y privilegio estar compartiendo estos minutos de esta tarde con todos ustedes allí, desde donde sea que estén. Como decía Baltasar Gracián, si bueno y breve, dos veces bueno. No puedo asegurarles que sea bueno, pero sí que seré breve y que trataré de mantenerme dentro de los 15 minutos alocados. Hablar de Guy Sorman es realmente muy interesante, es realmente un pensador para prestar atención porque, como decían antes los compañeros, es un pensador de nuestros tiempos que parece ser de otra época, pero que nos ayuda realmente a entender lo que está pasando ahora. Yo le había puesto un título tentativo a esta pequeña locución, populismos y pobreza, porque era un tema que Sorman ha analizado en profundidad y que me parece que amerita en nuestros tiempos, con dos términos que lamentablemente se han vuelto tan comunes en nuestra lengua vernácula, dedicarle algunos momentos, ¿no? Hablando de oportunidades que se han dado en este contexto de pandemia, yo tuve la suerte el año pasado, gracias a un evento de Fundación Libertad, de entrevistar a Guy Sorman. Esto fue obviamente a través de Zoom. Él creo que estaba en los Estados Unidos en ese momento, fue en junio del 2020. Una breve charla, unos 49 minutos, con un título que era realmente muy sugerente para ese momento y que lo sigue siendo: Estados Unidos, China y el mundo de la pospandemia, ¿no? Ese era el nombre que le había puesto Sorman a esa discusión, a esa charla, a ese diálogo. Sorman, que ya había venido además a la Argentina, a Rosario, había venido cuando yo era muy, muy pequeño. Me cuentan algunas anécdotas que son deliciosas de ese paso que tuvo Sorman por la Argentina. Pero en esta ocasión, en esa charla, Sorman le dedicó mucho tiempo a hablar de Venezuela, ¿no? A contar de la situación de Venezuela. Hay una cita muy, muy específica donde dice que el empobrecimiento de Venezuela no es un accidente, el régimen quiere que todos dependan del Estado, ¿no? Es más, se pregunta Sorman cuando está analizando la situación actual de Venezuela y dice: ¿es todavía un país Venezuela? Y esto lo hace en referencia a ese éxodo masivo que se ha generado bajo la dictadura chavista, ahora en manos de Nicolás Maduro, que tiene números que cuando uno los dice en frío quizá parecen estadística, pero ya Naciones Unidas se ha dado cuenta de que por lo menos 5 millones de personas han tenido que dejar Venezuela, y que nos pone también en contexto una discusión que se da probablemente todas las semanas y con mucha más fuerza desde el año 2020 en nuestro país, y que tiene que ver con ese éxodo, ese potencial éxodo que se pueda llegar a dar de la Argentina, de un montón de gente valiosa, de un montón de gente productiva. Fíjense que en lo coyuntural, en lo anecdótico, veíamos esta semana la derogación del decreto de Mauricio Macri, que tenía que ver con la posibilidad de deportar a los criminales de una manera más veloz, y también la posibilidad de impedir la entrada de aquellos que tienen antecedentes penales. Y más allá de las disquisiciones jurídicas sobre si estaba bien o no estaba bien armado ese decreto, lo que sí queda claro es que con las nociones actuales del gobierno nacional, lo que tenemos es un
proceso, un modelo de importación de delincuentes, de pobreza, de exportación de jóvenes universitarios, de trabajadores, de emprendedores. ¿Qué tipo de país sí iba a quedar? ¿Será realmente un país, como se preguntaba Sormán sobre Venezuela, la Argentina siguiendo y continuando por esa vía, ¿no? Y entonces, Sormán, cuando analizaba esto de Venezuela, decía que esto era algo sistemático por parte de la dictadura, que era una búsqueda de una dependencia económica por parte de la gente para que se volvieran esclavos, ¿sí? Para que requirieran del régimen en todo momento y no pudiesen vivir por su cuenta, ¿no? Y sigamos conectando e hilando las temáticas, ¿no?, que le preocupan a Sormán sobre el populismo y sobre la pobreza. Lo que vemos es que ya cuando estábamos recién transitando los primeros momentos de la pandemia, ¿sí?, que ya se ha convertido en una porción de nuestras vidas a diario, él decía que teníamos que ver esa comparación que se hizo quizá en los primeros momentos, ¿no?, entre lo que había sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Chernobyl en Ucrania, y ese ocultamiento primero, con el ocultamiento del régimen, con lo que tiene que ver con el inicio de la pandemia en Wuhan, en China. Y entonces lo que decía es que la diferencia era vital en el sentido de que Mikhail Gorbachev en ese momento lo que había intentado hacer era aprovechar para cambiar el régimen, para darle un punto final a esa situación, mientras que China había ido para otro lado, agregaba Sormán, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, en este contexto de un Sormán que también es un gran conocedor de la Argentina y de lo que sucede en nuestro país, le sorprendía grandemente cómo la Argentina había pasado de ser un país top 3, top 5, top 10 del mundo, como lo queramos ubicar a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y decía, por alguna razón misteriosa, ¿no?, frases del propio Sormán, nunca fue capaz de formar las instituciones necesarias para tener una economía estable y de crecimiento, ¿no? Y ahí es donde entran algunos textos del propio Sormán, que ya viene escribiendo por lo menos desde el año 2012, si es que no un poco antes, cuando él marcaba que este término que utilizamos tanto del populismo es muy ambiguo, ¿no? Porque por un lado puede ser un insulto, puede tener una connotación peyorativa, y del otro lado es eminentemente una descripción de una manera de hacer vinculada con la política, ¿no? Cuando es utilizado como insulto, nos dice Sormán, se utiliza para tratar de desmerecer al adversario político cuya naturaleza uno no entiende o con la que uno no está de acuerdo. Es más, Sormán marca que por lo menos en Europa el término surge allá por la década del 30 y la década del 40 con los fascismos y los autoritarismos en Europa, ¿no? Entonces él hace una suerte de asociación que primigeniamente, por lo menos en ese lugar del mundo, en ese rincón del mundo, el populismo habría surgido abrazándose a lo que consideraríamos un espectro de derecha, ¿sí?, en la ubicación política de antaño, que quizás ya esté perimida hace rato, ¿no? Un Sormán que seguramente ha leído a Ernesto Laclau, gran amigo del kirchnerismo, ideólogo también del chavismo argentino él, y luego vivió toda su vida y murió en Reino Unido, el autor de La razón populista. Un Sormán que seguramente también ha leído al genial italiano Loris Sanata, que siempre recomiendo mucho sus columnas en La Nación. Y siguiendo, ¿no?, esta línea, ya en 2012, Sormán se daba cuenta de la importancia que tenía la tecnología en esta vinculación con el populismo, ¿no? Él decía que cuando se inventa la imprenta de Gutenberg, poco podían imaginarse que esa profusión de la posibilidad de publicar la Biblia y que llegara a más manos terminara repercutiendo en la reforma protestante, ¿sí? Y después nos dice, sin la radio, ¿sí?, Hitler no podría haber tomado el poder en Europa, ¿no? Eso lo dice siempre, ¿no? Esa cuestión de que con las redes sociales nos enteraríamos al momento
de lo que está sucediendo en otra punta del mundo y probablemente trataríamos de evitarlo. Fíjense lo que sucedió el viernes en la provincia de Formosa, algo que quizá en otros momentos hubiese sido imposible de imaginar. Y ella decía, ¿no? Hace ya muchos, muchos años, antes de que tuviésemos a Donald Trump como presidente en los Estados Unidos, que las redes sociales también iban a jugar un papel determinante en lo que es la transmisión del mensaje de la política, ¿no? Se adelantaba ya en junio del año pasado, Sorman, en esa conversación que teníamos y nos decía que Trump iba a perder y que Trump no iba a querer irse del poder, ¿no? Es realmente una cuestión visionaria en ese momento, porque uno nunca se hubiese imaginado, por lo menos en ese momento, que íbamos a tener a alguien que perdió una elección en los Estados Unidos, la democracia más longeva, continua del mundo, que no quisiera entregar los atributos del poder, ¿no? Ahí la similitud con Cristina Fernández de Kirchner me parece que todos la tenemos muy, muy cerca, ¿no? Pero Sorman, que toma esta idea también de Sanata, ¿no? Ve a una Argentina cuando la describe que se mira siempre para adentro y para atrás. Una Argentina que no logra conectar con el futuro, con lo que viene, con lo proyectivo, ¿no? Y lo decía Marco al principio, y me parece que es muy, muy importante también esta noción, ¿no? De un Sorman que siempre ha sido más de discutir ideas que de discutir posiciones. Un Sorman que siempre ha sido del diálogo, de la posibilidad de darle vuelta a una idea hasta tratar de encontrar un punto en común. Es más, él es un gran proponente del ingreso básico universal, que es una idea muy discutida incluso dentro del liberalismo en general, con posiciones en contra de la misma, pero nunca le ha tenido miedo, Sorman, como autor y como pensador, a tratar de analizar las distintas aristas de las ideas y no quedarse solo en una postura, solo en una posición, solo del lado de una parte, ¿no? Un autor, un pensador que ha escrito de prácticamente todo lo que tiene que ver con la política de hoy en día y que sin duda alguna nos aporta, me parece a mí, en lo que tiene que ver con la lucha por las ideas de la libertad, esa noción de aquel que está comprometido con la búsqueda de la verdad. Hablábamos antes de los filósofos, de los sabios, de los sofistas, que lo decía Flavio, y me parece eso lo más importante que tenemos para destacar de Sorman en esta jornada. Así que muchas gracias a todos y espero no haberme extendido demasiado. No, excelente en el tiempo. Te quedaron incluso 2, ahora te los regalamos. Bien, dicho esto, le cedo la palabra al tercer disertante, Carlos Hernández. Buenas tardes. Quiero agradecer a los disertantes anteriores, a ustedes que nos están acompañando en este nuevo homenaje, a Marco Niveiro y a todo el equipo que ayuda a coordinar estos homenajes, a Paola, que a pesar de su gripe no COVID, siguió trabajando incansablemente para que todos los detalles estén funcionando. También quiero recordar a la Fundación Libertad, que esta semana cumplió 33 años. Garrett la integra, es una fundación con la que tenemos grandes amigos y compartimos cosas y realizamos trabajos en común. Y el tercer tema que quiero recordar es lo relacionado a Formosa. Mis colegas directores me pidieron que ratifique la opinión del Club de la Libertad sobre los acontecimientos que han ocurrido recientemente. Ya hace un mes que venimos realizando diferentes paneles para resaltar la falta de libertades y derechos en Formosa. Pero ayer hemos llegado a un punto realmente sin retorno. El Club de la Libertad repudia todos estos hechos de violencia. Solamente se pueden dar en estados autoritarios, sin república, sin justicia, y en los que la democracia es mal entendida como el derecho de los que ganan las elecciones, que pueden violar lo de aquellos que son minoría. Por otra parte, quiero invitarlos el viernes que viene. Hay un desayuno de coyuntura con asociados del Club de la Libertad que viven en Formosa y nos van a contar en primera persona cómo han vivido estos acontecimientos y fundamentalmente
cómo va a continuar esto, que es algo que realmente nos interesa. Con respecto a Sormán, me eligieron porque soy el más viejo de la fundación y entonces tuve la oportunidad de conocerlo en 1987. Sormán vino a la Argentina, invitado por Avelino Porto a la Universidad de Belgrano para dar un seminario. Con posterioridad estuvo en Rosario y estuvo en Corrientes. Sormán, me tocó estar en la organización, moderar la charla con Sormán. Eso fue en septiembre de 1987. Les recuerdo que en ese momento habíamos tenido elecciones nacionales. En 1987 había ganado el radicalismo a nivel nacional y en Corrientes había ganado el Pacto Autonomista Liberal, consagrando gobernador a Ricardo Leconte el 6 de septiembre. El 10 de septiembre lo tuvimos a Sormán en Corrientes. En ese momento los empresarios argentinos apostaban a un Sormán que era distinto a los franceses que todos conocemos, a los más jóvenes que seguramente vieron en Netflix Emily en París, se imaginan que retrata perfectamente a todos los franceses malhumorados, pesimistas. Sormán es un francés optimista, algunos dicen que influido por las ideas de Milton Friedman. Él está constantemente pensando que el mundo va a ser mejor y que siempre el liberalismo va a triunfar. Y eso nos aportó en 1987. Nosotros ya conocíamos en ese momento la Revolución Conservadora Americana, de la que hablamos en el homenaje a Reagan hace un mes atrás. En ese momento confesó Sormán que él era un seguidor de Tocqueville. Él era una persona, era un viajero como Tocqueville, que contaba cosas, describía momentos, describía cosas que estaban pasando en los Estados Unidos, fundamentalmente esas modificaciones profundas que produjeron que un conjunto de ideas triunfaran con la presidencia de Reagan. Posteriormente escribe La Solución Liberal. En La Solución Liberal él dice que se sube al Concorde y recorre el mundo describiendo distintas formas en las que el liberalismo en el mundo estaba defendiendo a los individuos frente al avance del Estado. En ese momento él lamentaba que eso no se produzca en Francia. En ese momento había ganado Reagan, había ganado Margaret Thatcher en Estados Unidos. Gran parte de Europa estaba en manos de gobiernos liberales y sin embargo Francia estaba en manos de Mitterrand, a contramano, el socialismo a contramano del resto del mundo. Y él decía que Francia tenía una gran vertiente liberal, pero era una vertiente pesimista. Tocqueville era neutro, pero tirando al pesimismo francés. Revel, Raymond Aron, su profesor, era pesimista. Cuando uno lee los libros de Aron, recorre profundamente el pensamiento de muchísimos filósofos, pero realmente nos expresa una suerte de pesimismo de que nunca vamos a ser felices y nunca vamos a tener las ideas de la libertad gobernando el mundo. Sin embargo, Sormán cuenta en cada caso de la solución liberal y en la mayoría de sus libros, cuenta que eso no es así, que se está gestando la revolución liberal y él hace una advertencia. Los liberales no creemos en revoluciones, sino creemos en movimientos pacíficos que se producen desde abajo hacia arriba. Y que estos movimientos pacíficos están surgiendo constantemente. Y
En la mayoría de sus libros intenta recrear esto. Sus columnas son fantásticas. Hay un libro de él en donde se pone un poco más serio, que es El Estado Mínimo, en donde realiza un análisis que va a contramano de muchos liberales que creen en la inexistencia del Estado, donde él plantea que el Estado debe asumir ciertas funciones que los particulares no pueden hacerlo. Esas funciones para él fundamentalmente son la seguridad. Y dice también que el capitalismo en su creación de riqueza genera inequidades, sobre todo en una primera etapa, y que los liberales deben estar atentos a esas inequidades, a través de las organizaciones del tercer sector, al cual dedica un libro también, que son las que tienen que cubrir estos baches, si se quiere, estas situaciones dolorosas que surgen fruto del crecimiento capitalista, o en algunos casos hasta es aceptable, dice, que el Estado intervenga para cuidar a estas personas que han sufrido un infortunio en el marco de la situación. Cuando lo conocimos a Sormán, nos dio un impulso fenomenal. Claro, que era muy crítico con los argentinos. Como muchas saben, él dijo que los argentinos somos estancieros, y usó esa palabra no como propietarios, sino que los argentinos éramos estancieros porque nos gusta estar y no producir, no generar, no emprender. Y esa situación, que él explicaba con distintas razones, nos convertía en personas que aceptábamos muchas cosas que atacaban a la libertad. Después, hace unos años atrás, él comenzó a escribir unas columnas que se llaman Diario de un Optimista, un poco riéndose de lo que Aarón le criticaba, que fuera tan optimista cuando debía ser pesimista. Y estas columnas las pueden encontrar ustedes en un libro que se llama Diario de un Optimista, en donde él especialmente hace un prefacio para la edición que se vende en la Argentina, donde dice que Argentina no es un país razonable. Y lo dice él, que fundamentalmente cree en la razón, cree que el liberalismo es la razón. Si fuera una mujer, dice Sormán, metáfora fácil pero que en este caso se ajusta perfectamente, no sería una esposa, sería un amante, irresistible, insoportable, amante exigente, lunática, onerosa, traidora, pero a cuyos brazos resulta imposible no volver. Realmente es capaz de explicar muchas de nuestras veleidades, muchas de nuestras contradicciones de una manera simpática. Me gustaría compartir, si me permiten, Marco, un video sobre el tema de impuestos de Guy Sormán. Gracias, Alberto. Sí, porque el liberalismo se trata de la libertad de elegir para todos, y las cifras que da son un reflejo de la historia chilena. Como todos los países latinoamericanos, hay una aristocracia con un pasado muy antiguo y para un liberal no es totalmente satisfactorio. Entonces, ¿cómo rompes esta situación? No es destruyendo a las personas ricas, porque se irían a otros países, sino abriendo el mercado, más oportunidades, y esto nos trae de vuelta a una mejor educación para los pobres y más acceso al mercado a través de reformas financieras y un mercado más flexible. ¿Y cuál es el rol que tienen los impuestos cuando hay una desigualdad tan grande como en Chile?
Los impuestos no tienen influencia en la igualdad. Es una gran paradoja, pero si miras todo el mundo, si aumentan los... Carlos, estás muteado. Sí, me muteé porque justo pensé que era el ingresó audio a mi micrófono. Es clarísimo lo que plantea Sorman. Los impuestos, el matar a los ricos no significa el beneficio de los sectores más pobres. El planteo que sigue Sorman es el mismo de los economistas de la oferta, sigue a Milton Friedman, sigue fundamentalmente a George Gilder en los Estados Unidos, aunque él es laicista, entonces no cree en que la religión sea necesariamente la base para que un país pueda ser austero, trabajar, producir, etcétera, etcétera. Me parece fundamentalmente que lo más importante que nos da Sorman es la oportunidad de comprender distintas definiciones que él da sobre lo que es la libertad, lo que es vivir en sociedad, la distinción que hace de conservadores y liberales. Él cree en lo que él denomina el centrismo. Él dice que cuando va a los Estados Unidos, él se ubica en el centro de las ideas políticas norteamericanas. Y cuando va a Francia, también se encuentra en el centro de las ideas francesas. Ustedes verán el surgimiento de distintas derechas en Europa que están alejadas de los mismos ideales que tenemos nosotros. Entonces, Sorman trata constantemente de explicar que las ideas de la libertad no están relacionadas con esa izquierda, ni tampoco con la derecha que ha surgido con fuerza en Europa en los últimos años. Una cosa que ha llamado la atención es cómo él avanza sobre la filantropía. Le dedica un libro a eso, como les mencioné, en donde él dice que el centro de la filantropía es la misma familia. Él no cree, como les dije, en el poderío de las iglesias para la filantropía, pero cree que lo que uno aprende en el seno de una familia es lo que básicamente es la filantropía, es decir, ayudar al integrante de la familia que está atravesando un momento de infortunio. Con esto marca una diferencia con muchos otros pensadores que no analizan este tipo de fenómenos sociales. Un punto que a mí me llamó la atención y que cabe la pena meditar, es la trascendencia que le da a la idea de la racionalidad de los individuos. Él la define como la búsqueda de un mayor bienestar para los hijos, dice. Sostiene esa racionalidad como punto central y que está presente en todo ser humano, y que no depende, dice él, de la educación ni de la historia de su sociedad o de otras variables como su cultura, sus creencias religiosas o sus preferencias políticas. Dice que cada país debe adaptar el concepto de la libertad de acuerdo a su historia, a sus circunstancias, a su cultura. Para él, el liberalismo no es un modelo, sino apenas son herramientas para diseñar mecanismos pragmáticos que ayuden al progreso de los individuos que conforman una comunidad. Lo que cuenta, dice él, son los beneficios concretos para cada individuo. Sin dudas, un pensador que recomiendo
es fácil de leer, transmite optimismo, una visión del mundo que muchas veces no tenemos cuando vemos los noticieros que nos transmiten ese pesimismo de todos los días. Y creo yo que esa es una razón importante para que hagamos este homenaje y reflexionemos sobre muchas de las ideas que él transmite. Gracias, Marco. Creo que cumplí el horario. Perfecto, Carlos. Bien. Ahora, antes de pasar al conversatorio, antes de que el público interactúe con los tres disertantes y se arme el debate, la Fundación quiere también felicitar y agradecer a los tres disertantes, a Flavio Dodero, a Garrett Edwards y a Carlos Hernández por su tiempo, por haber participado y por haber aportado a esta batalla de las ideas también. Ahora sí, vamos a pasar al debate. Pueden ir dejándome sus preguntas en el chat, pueden levantarme la manito. Veo acá en el chat, Carlos Moratorio nos dejó algo. Dice, la visita de Sorman en los 80 fue muy importante, ya que la Argentina estaba muy aislada con respecto a pensadores ingleses y el fenómeno thatcheriano. La visita del francés Sorman fue una bocanada de aire puro en un momento en que las ideas liberales iban creciendo. Sus primeros libros en Argentina fueron muy exitosos comercialmente. Alberto también los invita a que participen y que pregunten. Hay una pregunta que es muy general, que es ¿qué políticas públicas propuso Sorman para la Argentina? O si es que lo hizo, digamos. Si quieren ir contestando en el orden en el que disertaron. Flavio, si querés te doy la palabra. Ya, la visión que uno tiene cuando lo escucha Sorman en la entrevista que habla de Venezuela, ¿sí? Cuando también lo escuchás en la que habla de Chile, cuando después se refiere en una de las últimas notas que le hicieron en el mes de febrero con respecto a China y que China tendría que pagar los costos de la pandemia, y al comentario que hizo Carlos, o sea, tenemos nosotros serios problemas. Más que aplicar es que tenemos serios problemas. Lo primero es que nosotros nos pongamos de acuerdo ante aplicar algo. Yo la lectura que hago, capaz que estoy errado, pero nos pide eso, tener un poco más de sentido común. Claramente. De todas formas, la pregunta está un poco incompleta porque sería políticas públicas en base a qué, pero bueno, si alguno quisiera aportar, Garrett. Se congeló. Sí, se me había frizado un segundo, pero ahí estoy. Yo coincido con lo que decía recién Flavio Sorman, que ha estado en Argentina, que sigue nuestro curso y de curso, y que me parece hacer un análisis lo más descriptivo y ajustado posible a la realidad. Se enfocaría primero en nuestras problemáticas antes que en soluciones de cómo seguir avanzando, ¿no? Porque digo, tenemos obstáculos que parece ser nos vienen dificultando cualquier tipo de movimiento ya desde hace rato. Si ustedes se fijan, y nos remontamos casi una década para atrás, ¿no? En dichos de Sorman, pensando en la Argentina, él ya decía, fíjense, año 2013, creo que esta ha sido una década perdida para la Argentina, ¿sí? Agregaba, poco tiempo después, la dinastía Kirchner puso a la Argentina en un freezer ideológico. Él me parece que se da cuenta muy bien y lo destaca en cada oportunidad en que alguien le pregunta, por eso que en general somos nosotros los argentinos los que le preguntamos a Sorman, no por la Argentina, porque también está esa cuestión de cuán importantes somos realmente como país nosotros para el resto del mundo, y tristemente cada vez menos, pero por suerte hay algunos pensadores que desde afuera todavía nos siguen viendo, nos siguen analizando y siguen preocupados, ¿no? por lo que
puede llegar a ser alguna vez un futuro promisorio y lo que es claramente un presente en muchos sentidos triste. Tenemos que poder avanzar, me parece, nos diría Sormani, y dejar de lado todo aquello que discutimos y que ya sabemos que no nos sirve, ¿no? La Argentina, imagino, Sormani agregaría, sigue teniendo debates que ya no se dan en el resto del mundo, con soluciones que ya no se aplican en el resto del mundo, y digo, Sormani lo ve, lo ha dicho, y nos lo repetiría, y creo que ya lo diría con un poco de cansancio, ¿no? De tener que volver a decirnos lo mismo. Él denominaba que el mal argentino era la falta de institucionalidad, de instituciones que sean fuertes. Él dice que algunos países de Latinoamérica pasaron ese problema de no poseer instituciones que funcionen. Él decía que la falta de un parlamento plural, una justicia previsible, una constitución que se respete, todas esas cosas hacen que los argentinos estemos siempre discutiendo sobre las mismas cosas. Y dice que la Argentina, cada vez que él aterriza en Ezeiza, no sabe con qué Argentina se va a encontrar. Se ha encontrado con Argentinas efervescentes, donde todo está funcionando bien, y se ha encontrado con una Argentina tanguera, pesimista, triste, sin destino. Él dice que no es tan difícil de entender lo que nos pasa. Si funcionaran las instituciones, nosotros estaríamos en condiciones de ser ese fenómeno que todos los economistas del mundo creen que podemos ser y nunca lo fuimos. Y relata que su profesor, Raymond Aron, en una conversación fuera de cátedra, le decía que la Argentina es un misterio que él nunca ha podido entender. Así que avancemos sobre mantener la institucionalidad y que nuestro mensaje sea ese: ser serios, previsibles, institucionales, con una moneda fuerte. Los secretos están ahí. Excelente, Carlos, gracias. Jorge Izarán pregunta: ¿en qué país mejor se hallan presentes, son realidades, las ideas y políticas liberales postuladas por Sorman? No sé si alguno quiere tomar la posta primero. Flavio, Garrett, si alguno quisiera contar sobre esto. En una entrevista Sorman habla de, sobre todo cuando se refería a China y demás, hacía referencia a Estados Unidos, hacía referencia a que la forma que tiene el estadounidense de trabajar, de vivir, y de las libertades que entiende y tiene en cuanto a la concepción del trabajo, para mí está en Estados Unidos. Cuando Carlos recién se refería a institucionalidad, el mayor problema es que nosotros, cuando él habla de no entender a Argentina, de ver cómo está Argentina, lo que comentaba Garrett recién, de ese parate, de esa burbuja en el tiempo que volvemos a estar una década después, es entender, por eso cuando yo hablaba de la batalla cultural, es entender cómo romper esa trampa que hace que nosotros sigamos bajando escalones. Cuando vos la tenías a Cristina hablando que la justicia no es el único poder que no es elegido, es falaz. Los jueces no se eligen a sí mismos. Se eligen a través de concursos que son votados por los representantes elegidos por el pueblo. No serán de forma directa, porque es una locura hacerlo de manera directa, porque es romper institucionalidades. Pero esa cuestión falaz de torcer con sofisma las cosas hace después a que, claro, cuando vos entendés el pensamiento de Sorman, dice, mira, a ver, yo creo que prácticamente dentro de lo que es Estados Unidos tengo, no sé si el ideal, pero lo más cercano al ideal. Y traten de repetir un poquito los esquemas. Capaz que yo lo estoy viendo de una manera muy sesgada, que Garrett o Carlos me corrijan.
No, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Flavio. Me parece, y todos lo mencionaron en algún momento, Marco, vos, Carlos, la impronta que Alexis de Tocqueville dejó en Sormán, un Tocqueville que claramente es francés él, pero fue un enamorado de los Estados Unidos iniciáticos y que encontró en esa incipiente democracia el mejor ejemplo para analizar, ¿no? Así como en su momento Montesquieu, en el espíritu de las leyes, para hablar de la división de poderes, toma el ejemplo de Gran Bretaña. Tenemos a un Tocqueville que toma los Estados Unidos y que los Estados Unidos, a ver, me parece que ahí hay que destacar mucho lo que decía Carlos en su alocución, de esta idea centrista de un Sormán que trata de mantenerse equidistante de ambos extremos al momento de analizar las situaciones, porque sí, claramente si uno ve la situación actual de los Estados Unidos, a lo mejor ve una izquierda muy radicalizada y una derecha también muy extrema, y entonces uno se pregunta, ¿es realmente el lugar que mejor describe estos ideales? Y probablemente en el ciudadano de a pie, en el que a lo mejor no puede explicitar el concepto de una manera, digamos, académica o del libro, pero que en lo práctico, en lo que tiene que ver con el sentimiento, seguramente que vive una vida atada a esa cuestión del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, también el riesgo, obviamente, de que las posturas extremas hagan perder, ¿no? este camino que durante siglos le han permitido a los Estados Unidos ocupar el lugar que ocupan hoy por hoy. A ver, yo coincido con Flavio, me parece que él nos hablaría de un Estados Unidos, haciendo obviamente las salvedades para que entendamos que ningún lugar es perfecto, ningún lugar es una categoría pura, completamente ideal. Excelente. Carlos, ¿tenés muteado? ¿Estás Muteado. Ay, sí, perdón. Sumo a la excelente presentación de ambos que Sormán admira el espíritu norteamericano, como lo describió Tocqueville. Pero además recordemos que para escribir la Revolución Conservadora estuvo 2 años en la Universidad de Cornell, una de las grandes universidades norteamericanas, que está en Ítaca, a 300 kilómetros de Nueva York. 2 años en una ciudad que tiene más o menos el tamaño de la ciudad de Corrientes, y conviviendo con los norteamericanos, recorriendo Estados Unidos para tener los distintos protagonistas, para conversar con los distintos protagonistas. Y luego varios de sus libros vuelven a ser escritos en los Estados Unidos o parte de ellos. Pero también se lleva muy bien con los españoles. Ha vivido parte de su tiempo en España, pero admira notablemente la democracia estadounidense. Sin embargo, creo que Sormán, más que preocuparse por el funcionamiento general de un país, lo que ha intentado en todos sus libros es destacar el esfuerzo de personas individuales que hacen lo posible desde su ámbito para contribuir a que un país funcione. Entonces, por ejemplo, los verdaderos pensadores del siglo XX, todo el libro se dedica en cada capítulo a dar la opinión de distintos pensadores. Hay 3 pensadores por capítulo, hay más de 30 pensadores en ese libro que son de distintas partes del mundo, desde Japón a Estados Unidos, desde Gran Bretaña hasta el Asia. Entonces, él intenta de esa manera decir que lo que sirven son los individuos día a día luchando para tener un país mejor. Entonces, no presenta, más allá que en la Revolución Conservadora Americana, sí describe el fenómeno norteamericano. Él, en los demás libros, en realidad destaca a los individuos. Y en la Revolución Conservadora también destaca a los individuos que, sumando esfuerzo, han logrado un país mucho más abierto. Él cree en la libertad de mercado, él está a favor de la diversidad, de la democracia, del libre mercado, y muchas veces les sorprendía a los norteamericanos, como nos sorprende a nosotros, que un francés defienda estas cosas.
pero también sorprende en Francia que él plantee estas cosas. Cuenta una anécdota él, que cuando escribió La Solución Liberal, apareció una caricatura en Le Monde en donde se veía a Mitterrand, al socialista Mitterrand, tapándose la cara con un sombrero, ingresando a una librería pidiendo un ejemplar de La Solución Liberal. Y lo cuenta riéndose, como diciendo, todos leen, a todos les interesa mi punto de vista, pero después no muchos se acuerdan de que yo existo. Excelente, Carlos. Alberto Medina Méndez pregunta, cuando empezaba la pandemia, Sorman decía que China será el gran perdedor de esta etapa. Me interesa la opinión de los oradores sobre esta predicción. Él hacía ese comentario desde el lugar de entender que gobiernos con poca cultura democrática, muy dictatoriales y demás, que buscan cuidar la imagen de su régimen, se preocupan más por eso que por el perjuicio que pueden generarle a su sociedad o a todo el mundo en general. Desde ese lugar era el planteo que él hacía, porque era muy claro, cuando vos lees la entrevista, él lo hace desde ese lugar. Por eso también referencia después al pueblo norteamericano en esa entrevista. En ese sentido, vos hoy, ¿qué tenés? ¿Una sopa de murciélago? Algunos te hablan que hay mitos urbanos, leyendas urbanas que hablan que estaban trabajando sobre una vacuna para el SIDA, que hay una beta mínima de RNA del SIDA insertada en un corona que se escapó de un laboratorio. Nunca vamos a saber, la verdad, porque a la OMS tampoco la dejaron entrar. Esto es bien producto de por qué Sorman habla de que China puede pagar los costos de esas responsabilidades. Más allá que el virus nació ahí, lo taparon durante 1 mes y medio, que aparte entender por qué explota en Italia, porque el norte de Italia lo compró China. El norte de Italia, con todas las empresas, es chino, ya no es más italiano. Por eso es que cuando hablan de cómo entra en Europa, cómo se reparte, y si no vemos la película Contagio con este muchacho rubio, que a veces me cargan y demás, pero es así. Ya hoy por hoy, por las conexiones de vuelos y más, se reparte en cualquier lado. Si tiene que ver el frío o no frío, preguntarle a Brasil, está prendido fuego. Pero por eso habla puntualmente de China desde ese lugar. Después, si el mundo se lo va a cobrar o no, si se lo puede cobrar o no. Yo cierro este comentario cuando Obama fue a presentar su sistema de salud, que un diputado chino levantó la mano y le dijo, ¿cómo ustedes van a pagar la deuda externa antes de hablar del sistema de salud? No es un tema menor, Chile. Es realmente, la pregunta de Alberto me parece muy, muy jugosa, muy difícil también de dar una respuesta, ¿no? Como recién marcaba Flavio, que sea definitiva cuando todavía estamos, me parece, transitando este proceso sin un final muy definido, ¿no? Yo contaba antes, ¿no? De ese paralelo, de esa diferencia, de ese contraste que Sorman hacía el año pasado entre lo que había sucedido en Chernobyl en la URSS y lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? Con diferencias en el momento de cada uno de estos regímenes en que sucede una cuestión con esa trascendencia negativa internacional, ¿no? Porque lo de Chernobyl pasa ya en las postrimerías, en los últimos momentos de la Unión Soviética, ya acercándonos poco a poco a su debacle y a su caída final, mientras que esto que pasa en China y que se extiende al resto del mundo sucede con una China que todavía está
en su capitalismo autoritario, o como le queramos poner a ese modelo extraño que tiene, el capitalismo dictatorial, todavía en un momento de auge y de crecimiento, ¿no? ¿Tendremos una retahíla anti-China, anti-asiática cuando se termine la pandemia? En algunos lugares al comienzo de la pandemia había habido ataques, críticas, obviamente discriminatorias contra estos grupos, pero luego eso también se fue apagando y languideciendo. Tenemos una China que nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó en su territorio, cuán grave o cuán no grave fue la pandemia dentro de sus propias fronteras, cómo se inició todo esto realmente. Vamos a tener décadas y décadas de libros, de películas, de ficciones que van a intentar agregar el giro sobre cómo puede ser que se haya dado todo esto, pero lo que sí me parece es que tenemos una China que ha capitalizado, volvemos a utilizar la palabra de capital, esta situación de una manera que probablemente termine sirviéndole. Fíjense que fue de los primeros países en reacomodarse económicamente, de los primeros países en dejar supuestamente las medidas más duras, que las tuvo draconianas de una forma monstruosa. Uno imagina peor que lo de Formosa, ¿no? Lo que debe haber sido ese control de la gente en Wuhan y en otras ciudades. Pero es una China que sigue peleándose, como dice, por ejemplo, el politólogo Andrés Malamud, América, ¿no? Es decir, sí, tiene Italia, como dice ahí en Norte de Italia Flavio, pero también está acá en nuestro continente, digamos, dividido por mitades, si quieren, a grosso modo, de Panamá para abajo y de Panamá para arriba, con Estados Unidos, las relaciones y los vínculos, seguir metiendo el pie. Y en Argentina, digo, el ejemplo, me parece que no hace falta que lo describamos demasiado, hace rato que los chinos vienen dando vueltas por acá. Si ganan o si pierden, me parece que nos estamos adelantando y que es complicado responder, ¿no? Lo que llama la atención es que las últimas pandemias comenzaron en China. La neumonía de SARS en el 2003, que llegó a nosotros como H1N1, se originó en China. También está claro que lo único desregulado en China son los mercados de alimentos. Puedes comprar lo que quieras, como quieras, donde quieras, y comerlo ahí crudo, cocido o semicocido. Con lo que queda claro que tienen un problema de cadena de suministros, un problema todavía precapitalista de el mercado. Se parece a los grandes mercados de la Edad Media, en donde surgieron los conceptos capitalistas que nosotros consideramos como un origen de los mercados. No es un accidente que el virus se haya originado allí por todas estas razones. Ahora, cuando Sorman analiza el desempeño de los países democráticos, dice que no hay ninguno que se haya desempeñado mejor que el resto. Y que eso está relacionado con que las grandes democracias están preocupados por las elecciones en el corto plazo, porque la mayoría de sus líderes tenía elecciones cuando comenzó la pandemia. Entonces se enfocaron en el corto plazo, no en el mediano y el largo plazo. En su momento, Trump apostó a tener la vacuna lo antes posible. Pensemos que claramente sin pandemia Trump no hubiera perdido las elecciones. Con vacuna Trump no hubiera perdido las elecciones. Y no anticiparon estas grandes democracias la segunda ola que muchos mencionaban que iba a existir, y ahora probablemente no se esté planificando ni testeos ni vacunas para la denominada tercera ola. Lo que sí está claro, y esto nos lo mencionó Sorman, quiénes fueron los que peores administraron las crisis. Fueron seguramente los países latinoamericanos, que vamos a seguir con este problema, y también de los peores que administraron las crisis son los africanos, que van a tener
pandemia por muchos años más. No es algo que se vaya a resolver rápidamente. Bueno, muchas gracias a los tres por sus alocuciones. Si quisieran hacer un cierre, les doy un minuto a cada uno. Podemos comenzar por Flavio. Bueno, mira, como para agregar algo a lo que dijo Carlos recién, en cuanto a observar, nosotros hemos tenido un problema muy grosero y muy grotesco, que es que ni siquiera miramos a los costados. Nosotros hoy estamos teniendo en Brasil que la cepa brasileña es 2 veces más contagiosa y 10 veces de más carga viral. Sí. Nuestras fronteras son un colador. Sí. Los ejemplos que aquellos que tienen a alguien conocido que es paraguayo y demás, saben que de Misiones tienen que cruzar en una lancha para hacerlos entrar porque tienen 2 millones de impedimentos. Sí. Me imagino que Brasil es lo mismo. Para entrar a Brasil directamente, gente argentina que tiene familiares allá, que tiene familiares acá, directamente desembarcan del otro lado. O sea que el virus que ya está acá, en cualquier momento lo vamos a tener desarrollado en forma autóctona. Lamentablemente, seguimos sin aprender. Iba a venir el virus, está muy lejos, en China. A los 10 días, me sorprendió, ya llegó acá. Cerraron todo para tomar medidas, nunca tomaron medidas. Lo que sí, la medida que tomaron era apropiarse de las vacunas. Guy Sorman diría, de vuelta estamos perdiendo el tiempo. Ojalá aprendamos. Yo creo que la mejor forma de poder hacer algo con lo que dijo Guy Sorman es capaz que en lo que yo planteé mi pensamiento es tratemos de abrir la cabeza. Tratemos de generar pensar. La libertad se adquiere y se mantiene teniendo opciones de pensamiento. Si pensamos entre 3 paredes, no sale de ahí. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Alberto, Marcos, Garrett y a todos los presentes. Yo primero también quiero aprovechar para agradecer esta invitación, esta iniciativa. Marco, ha sido una excelente moderación y una excelente introducción. Flavio, Carlos, realmente he disfrutado mucho escuchándolos y compartiendo con ustedes. Alberto también por haberme extendido la invitación para este evento del Club de la Libertad, que me parece que tenemos que destacar algo que quizás sea obvio, pero no deja de ser importante hacerlo, y que tiene que ver con la importancia, ¿no?, de este ciclo que han generado, donde vamos tomando diversos autores, muchos que a lo mejor han muerto hace bastante tiempo, otros que están vivos y que siguen opinando de la coyuntura, pero que todos tienen una importancia para que tratemos de mantenerlos vigentes, porque en este ejercicio realmente hemos tratado de aprovechar sus ideas con las que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero para tratar de interpretar las problemáticas y las cosas que nos acucian hoy por hoy. Digo, pocas cosas más útiles hay que tratar de ir hacia nuestro acervo, al acervo compartido, ¿no?, que es patrimonio de la humanidad, que son las discusiones de ideas, para tratar de vivir mejor, ¿no?, que es en definitiva lo que todos queremos, lo que todos buscamos, y me parece que en eso, detrás de eso vamos, ¿no? Y rescatar lo que decía Carlos cuando hablaba antes de Sorman y de institucionalidad, ¿no? Estamos, como le suele pasar a la Argentina, me parece siempre, o por lo menos recurrentemente, otra vez en encrucijadas con respecto a lo que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad, con la defensa de la división de poderes, del Estado de Derecho. Aunque parezca mentira, siempre terminamos volviendo a las bases, que son esos problemas de fondo y que son los que hacen, como sucedió en su momento después de que Juan Sin Tierra en Inglaterra hablara de la Bill of Rights, las herramientas que tenemos para parar al monarca, para que no nos mate como si fuéramos hormigas, para que no nos diga que viene con un derecho divino a pisarnos la cabeza, y que son en definitiva el último valladar, la última defensa,
contra las tropelías del Estado, que no deja de ser una entelequia, una excusa para que algunos decidan por sobre todos nosotros y por sobre nuestras individualidades. Entonces, nada, cerrar con esa idea, con la cuestión de la defensa de las instituciones y nuevamente agradecerles por esta invitación. Yo solamente agradecer a todos los que nos han acompañado, a Garrett y a la Fundación Libertad. De nuevo, felicidades. Brillante tu exposición, Garrett. A Flavio, es un viejo amigo, hace más de 30 años, con el que compartimos cosas, y gracias a esta virtualidad nos hemos reencontrado, así que no lo vamos a dejar escapar. Ya lo llamaremos para hablar de Brasil y otras cosas que él conoce porque ha vivido en primera persona. A todos, solamente pedirles una cosa: no se olviden del tema de Formosa, no dejen de utilizar las redes. Esto realmente es muy grave y tenemos que trabajar concretamente en estar con los hermanos formoseños junto a ellos en esta situación difícil que están atravesando. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y antes de irnos, un breve anuncio parroquial. El sábado a las 18 horas, también a través de esta plataforma, vamos a estar homenajeando a Leandro Nicéforo Alem. Aquellos que todavía simpatizan con el radicalismo antipersonalista, ya saben, la invitación está hecha. Hasta luego y que estén bien.